Muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Yo soy Mari Carmen y hoy les doy la más cordial bienvenida. Bueno, antes que nada agradecer a mis compañeras, en especial a mi querida Judy Rodríguez, que ha estado pues reemplazándome estos días donde a veces uno tiene que salir a hacer algún tipo de comisión pues importante. Y justamente tengo de fondo un tema, uno de los grandes clásicos de un conocido pianista francés, es llamado El Rey del Piano, porque, a ver, esas melodías son impresionantes, señores. Cuando ustedes lo ven, creyeran de que va a cantar rap, va a hacer hip hop, se va a poner a bailar, y es todo lo contrario, porque de verdad tiene una habilidad en las manos y toca con un sentimiento y con tanta emoción de madre marroquí, papá francés. No, él se va a estar presentando mañana en el Gran Teatro Nacional. No, señores, no pueden perderse esta gran oportunidad y tampoco la entrevista que le realicé esta mañana, donde él se siente súper emocionado de poder compartir con nosotros, con todo el público peruano. Ya lo saben, la cita es mañana en el Gran Teatro Nacional. Gracias a las chicas de 3 Puntos por haberlo hecho posible. Y bueno, la entrevista sale, estamos rogando de que salga el día de hoy, pero si no, yo las voy a mantener al tanto. Es entre hoy o mañana, así que nos estamos apurando porque claro, nuestros compañeros también están haciendo muchas otras cosas más. Ya saben, el equipo de PBO siempre al tanto y vigilantes ante todo. Así es, bravo. Bueno, vamos ahora con la programación de PBO porque ustedes ya lo pueden disfrutar las 24 horas del día a nivel nacional. Los encuentran por TVSAT Cable, Cable Estelar HD, Global Cable Comunicaciones, Cable Andino, Cable Perú, Intercable Arequipa, Cable Red Latino. Sintonice PBO. Escúchame, yo estoy hablando y hablando del pianista conocido, el rey del piano, y el nombre, señores, nadie me dice nada, todo el mundo sigue durmiendo. Oye, el equipo está durmiendo hoy, ¿ah? Sofiane Pamart. Así se llama este pianista francés que mañana nos va a estar deleitando. Sofiane Pamart. Ahí búsquenlo, de verdad que está precioso. Pero me toca darle la bienvenida ahora al abogado, analista internacional y consultor político José Antonio Torres Iriarte. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Mari Carmen, es un gusto saludarte, siempre es grato participar en este programa y para tratar temas de actualidad nacional o internacional, ¿no? Sí, doctor, yo le agradezco muchísimo porque independientemente cuando uno está viajando o dentro del país o fuera del país, todo está ya tan globalizado que es difícil no enterarse de las noticias, sean de aquí o sean de cualquier parte del mundo. Y se lo comento porque estando fuera, igual llegaban las noticias de la señora Betsy Chávez, ¿verdad? Que ha entregado el pasaporte como para garantizar de que no hay peligro de fuga. Pero con estas personas nunca se sabe y yo quisiera saber, doctor, si de verdad esto es una garantía como para que ella no se fugue. Bueno, en apariencia es una garantía, es una demostración de disposición de colaborar con las investigaciones y que no va a rehuir la tarea de la Fiscalía, del Ministerio Público, del Poder Judicial en su momento. Sin embargo, creo que las señales políticas respecto a Betsy Chávez y a todo el grupo que ella representa no pueden generar confianza en la ciudadanía y hemos visto varios prófugos del gobierno de Pedro Castillo. Estamos viendo el doble discurso, estamos viendo el negacionismo, estamos comprobando el cinismo y la mentira como una arma política y en alguna otra oportunidad hablamos en extenso por qué esta forma de hacer política se caracteriza por el cinismo y la mentira. Son herramientas y armas de acción política para ellos. Pero doctor, anteriormente también se ha sabido y siempre uno solía escuchar, ¿no? Política, yo no me quiero meter en la política porque uno tenía como que cierto distanciamiento ante a él por los mismos políticos y cómo se han venido manejando. Pero este tipo, no sé, de personajes que hemos venido teniendo últimamente en los estos distintos años, porque han pasado varios presidentes y todos lamentablemente están terminando
en cárcel, prisión preventiva, están detenidos, bajo investigación, en fin. Pero no se les puede llamar políticos, ¿o sí? Bueno, la política es una ciencia, ¿no? La ciencia política se enseña como carrera universitaria, como especialidad en las universidades de mayor prestigio del mundo. Yo he cursado una maestría en ciencia política, además de ser abogado, ¿no? Y creo que quienes estamos en política, como analistas, como militantes de un partido o como activistas de una causa política, tenemos un compromiso y un valor, compromiso con el país y un compromiso con la verdad. No se puede pretender hacer política a través de la violencia, de la mentira, el cinismo y de la crueldad que se están demostrando en muchas acciones que están desarrollando estos grupos violentistas, extremistas, que no pueden ser conocidos o llamados solo manifestantes o personas que están protestando, protestantes, se le dice incluso últimamente, sino que son actos ya reñidos con la acción terrorística típica del Sendero Luminoso de los años 80 y los años 90 incluso, ¿no? Sí, hay un renacer de las fuerzas subversivas bajo un discurso distinto, ayornado, aparentemente moderado, actualizado. Ya no se habla de la dictadura del proletariado, no se habla de la lucha de clases, pero sin embargo se promueve el odio, ¿no?, entre peruanos, el clasismo, se habla del racismo, y sin embargo, ¿quién negó el derecho de participar en política a Pedro Castillo, a Dina Boluarte, a los señores de Perú Libre? Han sido elegidos, incluso tienen representación parlamentaria. Nadie ha violado el fuero parlamentario de los congresistas de Perú Libre o del bloque magisterial. Las viejas pugnas que hubo por el poder cuando un partido como el APRA fue perseguido y declarado ilegal a lo largo de varias décadas, entre 1930 y 1956 especialmente, incluso fueron desaforados congresistas en el año 32, deportados y encarcelados. Esas situaciones de violencia no se han dado en la actualidad. Hay pleno respeto a la legalidad y a la majestad de los congresistas que han asumido una tarea política en el Congreso representando a Perú Libre, al bloque magisterial y a otras fuerzas políticas que se han ido escindiendo en el tiempo del llamado Perú Libre, ¿no? Sí, si bien es cierto, a muchos, a la gran mayoría, por ejemplo, de este Congreso, de este gobierno, no se les puede llamar políticos como tal porque el político de antaño pareciera de que ya está en extinción. Pero esta gente cree de que porque llega al poder ya tienen toda la potestad, primero de ser llamados políticos, valga la redundancia, pero también creen de que el poder lo van a mantener por siempre y para siempre, cuando nos estamos dando cuenta de que el poder, doctor, es efímero. Precisamente la democracia descansa en la separación de poderes, en la brevedad de los plazos, son perentorios, ¿no? La alternancia en el poder, ¿no? El gobierno y la oposición, el juego político de quienes ejercen el Ejecutivo y quienes hacen oposición desde el Congreso, pero cuando se quiere tomar las instituciones tutelares, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Poder Judicial, Ministerio Público, y ahora que se está hablando del Español, que era un operador del gobierno de Pedro Castillo con un claro propósito de tener un servicio de inteligencia paralelo, es que Pedro Castillo no quería, no confiaba en las instituciones que dan el servicio de inteligencia al jefe de Estado, que personifica a la nación todos los días, porque todos los días recibe información clasificada de los órganos de inteligencia del país. No confiaba en ellos y quería tener un organismo paralelo, pero con acciones delictivas impropias de una democracia que tiene que tener respeto y tolerancia por aquel que piensa diferente. Pero, doctor, a veces es inaudito, casi uno lo tiene que decir en voz alta para que el cerebro logre entender de que Castillo tuvo esa habilidad, ¿no?, obviamente delincuencial o delictiva, como le llamen, para poder crear todo este sistema, todo este mecanismo. Es algo cultural, porque la mayoría de personas, por ejemplo, que vienen de las distintas provincias del país, el lado emprendedor de esta ¿cómo se le dice? Toda esta actitud de poder emprender en distintos negocios, siempre estar creando, siempre están
acompañados de la familia. La familia es parte importante de ellos, es como que el núcleo, no por algo de repente cuando llega pues la prima, la tía, yo qué sé, la hija, y tiene que presentar al novio, se siguen ciertas tradiciones porque es importante saber la opinión de la familia. El valor de la familia. Exactamente. Entonces, en el caso del señor Castillo, por ejemplo, él seguro que habrá querido hacer lo mismo porque todo el entorno que está prófugo en su mayoría y que le ayudó a hacer todo este tema, pues que sabemos que ha sido ilegal, han sido los sobrinos, la esposa y bueno, y así podemos pasar lista. Él tiene una vocación por el poder, es un hombre muy astuto. Tal vez no tenga la formación académica en temas constitucionales, en temas de economía, de negocios, de política exterior, pero la astucia lo caracteriza. Y esa astucia se basa además en el cinismo, la mentira, el doble discurso, la victimización, y en ese propósito es cómplice su esposa. Claro. Uno podría decir la señora tiene una actitud distinta, tal vez lo ha reconvenido, le ha hecho ver sus errores, pero hemos visto cómo ante la justicia vía Zoom ha declarado desde México en su condición de asilada que su esposo solamente la acompañó a la sede de la Embajada de México, o ese propósito lo animaba, dejarla en la sede de la Embajada de México y luego retornar para luchar al lado de su pueblo. Y llora y gesticula y trata de demostrar que ella es una víctima de una persecución política. He escrito un artículo bajo el título Pedro Castillo no es un preso político, y lo reitero, no es un preso político. Claro que no. Él ha incurrido en un delito de rebelión, por eso está siendo procesado, o investigado y procesado, y además las carpetas fiscales, que son numerosas, impulsadas por el Ministerio Público, ya se encuentran en trámite, y la prisión preventiva dictada de 36 meses hace pocos días confirma esta vocación por hacer justicia respetando su derecho a la defensa y respetando el debido proceso. No hay ninguna violación del orden constitucional por parte del Ministerio Público, la fiscal Patricia Benavides o del juez supremo que tiene a cargo la causa de Pedro Castillo. Sin embargo, la propaganda en los medios internacionales, cadenas informativas, algunas, no todas, y los presidentes como López Obrador, que sigue la pauta peruana día a día, y como es un presidente que daba conferencia de prensa todos los días a primera hora de la mañana, hace alusión casi interdiario o diario a la problemática nacional, demostrando que no tiene respeto por la soberanía de un Estado y no se da cuenta que en su condición de jefe de Estado de México no puede opinar ni intervenir sobre asuntos que son de política nacional o política interna. Sí, definitivamente, pero parece que es la característica de todo este grupete de gente que habla como si ellos tuvieran los principios bien puestos, la moral bien puesta, porque lo que está haciendo López Obrador, por ejemplo, aquí en el país, lo está haciendo el presidente colombiano Petro con el presidente salvadoreño Bukele, que han estado en estos dimes y diretes a través del Twitter, y que muy bien le contesta el presidente salvadoreño a Petro, en este caso, ¿no? Entonces, esta injerencia de querer destruir la soberanía de cada país es Yo recuerdo que en una oportunidad estuvimos 2 días después del fallido golpe promovido por Pedro Castillo acá en este programa, y advertí que ya las señales que daba el presidente de México respecto al Perú eran inaceptables, y que el gobierno peruano tenía que ejercer soberanía a través del gobierno y la Cancillería. Bueno, días después se decidió retirar a nuestro embajador, se pidió el embajador mexicano se retire, le dieron un plazo de 72 horas, luego hemos retirado a nuestro embajador de la Ciudad de México, pero considero que a eso debería sumarse una acción decisiva respecto al intervencionismo del gobierno de Bolivia y del MAS y de Evo Morales en la política nacional, y a ello sumarse la decisión soberana del Perú de romper relaciones con Cuba, porque el señor embajador de Cuba, llamado Zamora, o conocido como el Gallo Zamora, está haciendo una actividad proselitista de vanguardia política, articulando como movimientos sociales en diversas regiones del país. No cumple la tarea propia de un embajador, cumple la tarea propia de un político al servicio de una causa revolucionaria. Creo que Cuba no vende prácticamente nada al país, nosotros no le compramos prácticamente nada a Cuba, porque la especialidad de Cuba, ¿no?, y su fallida revolución, pero sí bien difundida y propagandizada en todo el mundo, es
exportar revolución, exportar caos. Financiaron la guerrilla en los años 60, financiaron la FARC, alentaron los movimientos revolucionarios tupamaros o movimientos clandestinos en Argentina y Uruguay, y siempre han hecho lo mismo. Es la forma de hacer política del gobierno de Cuba, intervenir en los asuntos de cada país y alentar la subversión y la violencia. Y en los últimos 20 años se aliaron con Hugo Chávez, luego con Nicolás Maduro, son el brazo político de Nicolás Maduro, y han perpetrado una dictadura en Venezuela y generado esta lamentable migración de más de 7 millones de venezolanos que han tenido que abandonar su país en busca de mejores oportunidades fuera de su territorio. Pero ¿por qué nuestra canciller le toma tanto tiempo? Si ya se sabe y ya se tiene identificado de que el embajador cubano, el Gallo Zamora, está actuando de esta manera y está usando nuevos mecanismos, ¿por qué no hacen nada? ¿Por qué siempre tenemos que dilatar el tiempo sabiendo lo que se tiene que hacer? Creo que hay cierto temor, cierta complacencia, cierto doble discurso. Creo que Cuba no representa ni el éxito ni los logros en materia de salud y educación. Solo un dato, Mari Carmen. Cuba tiene la misma población o incluso menos población que hace 20 años. ¿Por qué? Porque sus jóvenes prefieren tomar una balsa precaria, arriesgar su vida, ¿no? Ir hacia los Estados Unidos, hacia la zona de la Florida, o incluso ahora están optando por el camino de hacer uso de la visa a Nicaragua, y de Nicaragua, ¿no?, emprender la vía terrestre, larga caminata hacia el norte, primero Guatemala, Honduras, luego México, y para intentar llegar a los Estados Unidos. Entonces, un país que no le da las oportunidades laborales y de futuro a su población, y que no ha sido capaz en 60 años de revolución fallida de demostrar logros en el campo de la ciencia, la tecnología, la industria, el comercio, la agroexportación, es una prueba palpable que solamente se han especializado en hacer demagogia, promover el caos, la violencia en otros países y vivir primero de la URSS, de la Unión Soviética. Y cuando fracasa la URSS, se disuelve en el año 91, años después se encuentran una persona generosa a la que toman como pupilo. Hugo Chávez fue el pupilo de Fidel Castro, ¿no? Y han expoliado la economía venezolana, han expoliado la industria venezolana de hidrocarburos, que estaba en manos del Estado, y han convertido a Venezuela en un país virtualmente paria de la economía internacional. Sí, los destruyen. Llegan nada más con el famoso discurso que ellos dicen de que van a hacer parasitaria. Totalmente. Llegan a destruir. Apenas se sientan y llegan al poder, destruyen todo y, claro, crean codependencias a través de estos bonos porque le vamos a dar a la gente. Entonces, a la gente llega un punto en que después de tantos años también, doctor, las hacen inútiles. Porque esa gente también está esperando de que le llegue el dinerito mensualmente, por más de que no sea mucho, pero tampoco no están generando la creatividad de que ellos puedan emprender por sí mismos, les den herramientas para poder trabajar. Pero bueno, si llega gente así... Hay 3 fuentes de ingreso de la economía cubana que han sido señaladas por el propio gobierno de Cuba y por los especialistas internacionales. Las remesas que envían los cubanos desde el exterior a sus familiares que residen en la isla, el turismo, ¿no? Y prácticamente, y luego los médicos que son puestos al servicio de otros gobiernos, pero con contratos leoninos, porque es el Estado el que contrata con los gobiernos y prácticamente le paga un diezmo, ¿no?, al médico que presta el servicio. O sea, no es el médico el que cobra, es el Estado cubano el que cobra, y luego le paga una parte del sueldo o la retribución que recibe la dictadura cubana por cada médico cubano que presta servicios en Bolivia, en Venezuela o incluso en Brasil en la época de Lula en sus 2 primeros gobiernos, ¿no? Sí, hay una forma de explotación, ¿no?, del hombre por el Estado. Claro, claro. Ahora que está mencionando eso, doctor, fíjese que en Colombia hace unos días nada más acaban de contratar para que sea parte del equipo de, no sé, no creo que es del equipo de ministros de Petro, pero han contratado a un cubano, creo que es transexual, como para que dirija una comisión en Colombia. Entonces los colombianos estaban casi, o sea, con justa razón quejándose de que por qué tienen que traer a alguien de Cuba a que trabaje para el gobierno colombiano. Claro.
Hay cierto romanticismo, Sí. pero creo que a estas alturas de la vida, luego de 60 años de fallida revolución cubana, no podemos engañarnos y no podemos aceptar que sigan engañando a los más jóvenes y a los más incautos. Cuba ha fracasado en términos políticos, económicos, no es una democracia, se ha impuesto la dictadura y el terror, y sus más jóvenes, talentosos jóvenes, buscan oportunidades fuera de su país. Así es. Y la prueba que el cubano es un pueblo emprendedor y exitoso es que los cubanos que están en Florida y Estados Unidos son prósperos. Todos. No, En son su gran exitosos mayoría, sí. en el campo de las artes, la música, el Sí. deporte, el emprendimiento empresarial. Sí. Son gente exitosa y son gente que no sabe odiar y son gente tan generosa que prácticamente sostiene a sus familiares y amigos con las remesas que envían todos los meses a la isla. Así es, doctor. Y volviendo al tema de la señora Betsy Chávez, que ha Sí. estado recibiendo el sueldo, bueno, como congresista y ministra, ella nunca dijo nada, se quedó bien calladita, pero volvemos a lo mismo, doctor. ¿Por qué toma tanto tiempo? Ahí Porque demuestra su la astucia, comisión sí. permanente todavía tiene que evaluar cuando ya se tienen muchas pruebas. La señora Betsy Chávez ha sido 2 veces ministra de Trabajo y de Cultura y está plenamente demostrado que no ha percibido su sueldo de ministra y no dejó de percibir algunos ingresos en su condición de congresista, que son las bonificaciones por semana de representación y el llamado bono parlamentario de 7.600 soles. Y está plenamente demostrado en el área de remuneraciones del Congreso que en 2 oportunidades, en 2 mensualidades, ha percibido el sueldo siendo congresista y siendo ya ministra y siendo a la vez congresista. De tal modo que lo que dice la norma es que un congresista puede ser a la vez ministro, sí, pero no puede recibir 2 ingresos o 2 sueldos o 2 retribuciones del Estado. Hay una infracción a la norma constitucional y creo que la Comisión Permanente y además el Congreso debe impulsar con la mayor celeridad las acciones legales contra las inconductas e infracciones de Betsy Chávez y el Ministerio Público incriminarla por haber sido cómplice y coautora del golpe de Estado del 7 de diciembre. Claro que sí. Doctor, y ya para terminar así rápidamente, porque el tiempo nos gana, Sí. la señora Betsy Chávez con lo que acaba de hacer, ¿no? Que recibe ilegalmente doble sueldo, en fin. Pero así toda la gente que hemos venido escuchando de que el dinero, de que la corrupción y que tantos millones, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Devuelven ese dinero? ¿Qué sucede? ¿A dónde se va todo ese billete? Bueno, la Contraloría ha demostrado con cifras estadísticas que todos los años hay una pérdida irrecuperable por efecto de la corrupción en el país, en el gobierno nacional, en los gobiernos regionales y locales. No, ciertamente que dinero mal invertido, mal gastado o robado, para ser más elocuentes, no retorna al erario nacional y muchas veces las reparaciones civiles ni siquiera son pagadas, ¿no? Y cuando se han hecho retenciones bancarias por mandato judicial en el país o fuera de nuestro territorio, es verdad, eso va destinado a un fondo con fines judiciales y con propósitos de resarcir el daño ocasionado al país. Pero la trama de Odebrecht, Mari Carmen, el daño ocasionado por esta empresa Odebrecht y otras empresas constructoras brasileñas aliadas del gobierno del señor Lula y la señora Dilma Rousseff son aún incalculables, porque aún los procesos judiciales contra Ollanta, Andadín Heredia, Susana Villarán están en curso y todavía en la etapa intermedia, ¿no? Bueno, doctor, muchísimas gracias por haberme acompañado. No, al contrario, esta mañana. muchas gracias por la oportunidad de participar y siempre un saludo a la amplia audiencia y felicitaciones Gracias. porque el programa tiene tantos matices y es como un relanzamiento del día de cada ciudadano que se conecta a PBO. Muy amable de su parte, doctor José Antonio Torres. Muy amable, Gracias. Mari Carmen. Siempre bueno tenerlo aquí en el programa. Bueno, nosotros continuamos con más. Nos vamos a